hermanitos que nos invitan a bailar, que nos invitan a estar predispuestos para recibirla a Margarita. Carlosama. Voy a hacer la presentación de Margarita Carlosama de Ecuador. Tiene 66 años. Tenía labores en salud pública por el espacio de 37 años. Jubilada en el año 2014, colabora en gestiones de obras para el desarrollo comunitario a nivel parroquial y cantonal. Margarita, la mesa es toda tuya. Un fuerte abrazo a la distancia, doña Maggie, agradeciendo por esa grandiosa colaboración, se puede decir, y la magnífica coordinación con nuestros países andinos. Gustosa estar nuevamente acá, al año de estar en Tilcara, Argentina, en el reencuentro tan importante que tuvimos como países andinos. Un fuerte abrazo a todos los hermanos. Mi tema es de los platos ancestrales con productos de la serranía ecuatoriana, el cuy con papas. Hago una pequeña descripción. ¿Estoy bien? ¿Sí me escuchan? Ya. Hago una pequeña descripción, el por qué he tomado este plato típico o el plato ancestral, que viene pues siendo uno de los platos importantísimos dentro de nuestras comunidades rurales, ya que el cuy ha sido uno de los animales domésticos en todas las familias. La jefe de hogar, la madre, siempre se ha preocupado por tratar de criar el cuy. No sé si tal vez con la facilidad que lo han tenido para poder tener siempre, atender a la familia con esta alimentación. Es una carne una proteína, se puede decir, de que contiene muchos nutrientes alimenticios, incluso medicinales. En esto, hasta actualmente, nosotros lo mantenemos como un plato tradicional con el cuy para todos los eventos, los compromisos sociales, en la familia, tal vez en recibir incluso autoridades que nos visitan a nuestra comunidad, siempre el plato típico, el cuy con papas, que va acompañado pues con muchos más productos. Entonces, es por eso que nosotros acá siempre hemos tenido este plato. Ayúdeme, por favor, con mi exposición que igual tienen allá. Margarita. ¿Mande? Sí. ¿Está viendo usted la pantalla? A ver, ya. Sí, estoy viendo, gracias. Ya. Dice en el cuy, el nombre científico, bueno, Cavia porcellus. En aspectos generales, que son animales herbívoros. Su dieta adecuada se compone de verduras y hortalizas frescas. ¿Estoy bien? Además de heno, agua, avena, maíz y balanceado. La alimentación de estos animales, ¿no? Alcanzan un peso de hasta 1 kilo y viven entre 5 a 8 años. Está considerado dentro de la base alimenticia en los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También está considerado dentro de usos rituales o medicina ancestral para curar o limpiar el mal de ojo. Y bueno, además se lo ha empezado a criar como animal de compañía o mascota, principalmente en la raza especial de Angora para este fin.
En Ecuador, la población indígena posee criaderos en sus casas para alimentación propia y modo de economía. Ya, empezamos la preparación. El cuy con papas. El cuy ideal para la preparación debe tener en promedio unos 6 meses de criado y un peso cercano al 1 kilo. Luego del respectivo proceso de limpieza y pelado del animal, se procede a elaborar un adobo consistente en cebolla, comino, ajo y sal que se coloca dentro del cuy. Se deja reposar por alrededor de 12 horas para que este adobo impregne de sabor a la carne del cuy. El cuy, una vez adobado, se lo coloca en una bandeja engrasada que irá al horno por unos 15 minutos, horno precalentado a 180 grados. Bueno, en esto pues, digamos, actualmente por lo general la preparación se lo está haciendo en los hornos modernos, se puede decir, ¿no? Que antes, ancestralmente, nuestros abuelitos, bueno, nuestras abuelitas lo preparaban en hornos de leña, hornos muy grandes de leña, y que no preparaban en poca cantidad, sino era siempre en cantidades, ya que eran platos y productos para recibir o tratar de atender a las familias, a los invitados en los compromisos de la familia y todo. Ya. Luego, bueno, después de la segunda cocción de 15 minutos, se procede a sacar de nuevo del horno. Nuevamente se unta el adobo con manteca de chancho y lo va a dar la vuelta al cuy, que ya está tomando el color dorado, ¿no? Se revisa realizando unos cortes para verificar el punto de cocción y de nuevo al horno para la última, ya que está ya para el proceso de cocción, se termina más o menos en 1 hora. Finalmente se lo acompaña con las papas, una zarza, igual que va con leche, cebolla, huevos, achiote y sal. Se acompaña con el maíz tostado, lechuga y tomate. Eso es el plato, pues, que yo siempre estoy, digamos, presentando, ya que con la facilidad que nosotros tenemos los productos para poder preparar y presentar y dar este servicio al cliente que siempre nos visitan en nuestras comunidades y que va acompañado con una exquisita chicha de jora. Eso es, doña Maggie, muchas gracias. La presentación, bueno, es algo cortito, pero tratar de que este plato que siga siendo el cuy el protagonista de nuestro plato ancestral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por respetar tu tiempo, también por traernos al sabor el cuy, que es algo que en mi país ya se perdió el consumo, pero por suerte en otros países de nuestros Andes lo conservamos. Y para